Mi nombre es Victoria Lozano. Tengo 66 años y mi propia hija me envió accidentalmente un mensaje de voz que estaba destinado a su marido. Lo que escuché sobre mí misma en ese audio me hizo marcharme a la mañana siguiente con un plan que ella nunca vería venir. Rodrigo, ya no aguanto más tener a mi madre en esta casa. Escuché la voz de mi hija Beatriz con una frialdad que me heló la sangre. Es un estorbo total. Se mete en todo lo que hacemos. Y encima ya estamos gastando muchísimo dinero en ella. He estado mirando residencias baratas. Encontré una en las afueras que solo cuesta 800 euros al mes. En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esta era la misma hija por la que había trabajado día y noche limpiando las casas de otras personas. La misma por la que pagué la universidad vendiendo hasta mis joyas. La misma que lloró en mis brazos cuando Rodrigo la dejó plantada en el altar la primera vez y yo gasté mis últimos ahorros para convencerlo de que volviera. Pero el audio continuaba, y lo que vino después fue aún peor. Además, ya he revisado los papeles de la casa. Está a su nombre, pero encontré una forma de transferirla a nuestro nombre sin que se dé cuenta. Mi prima Reme, que trabaja en el registro de la propiedad, nos va a ayudar. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Mi propia hija estaba planeando robarme mi casa. La única cosa de valor que tenía en este mundo, la casa que construí ladrillo a ladrillo, con el sudor de mis manos, trabajando 12 horas al día durante 30 años. Pero lo que más me dolió fue escucharla reírse al final del mensaje. En un mes, mamá estará en la residencia y nosotros seremos dueños de todo. Por fin podremos vivir en paz sin esa vieja amargada controlándonos. Si alguna vez has sentido la traición más profunda de alguien a quien amas, sabrás exactamente lo que sentí en ese momento. Pero lo que mi hija Beatriz no sabía es que su madre no es tan ingenua como ella piensa. Y después de 66 años en este mundo, he aprendido que a veces la única forma de defenderse es con la misma astucia que usan contra ti. No pude dormir ni un minuto esa noche. Al amanecer me levanté con una determinación que no había sentido en años. Me puse mi traje de chaqueta color carmesí más elegante, reuní todos mis documentos importantes y salí de casa con una sonrisa en los labios y un plan que lo cambiaría todo para siempre. Para entender por qué lo que escuché me dolió tanto, necesito contarles cómo me convertí en la mujer que soy hoy y cómo mi relación con Beatriz se convirtió en lo más importante de mi vida. Crecí en una familia donde el amor se medía por los sacrificios que hacías por los demás. Mi madre, que en paz descanse, trabajaba como costurera desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para mantenernos a mí y a mis 3 hermanos. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos amor, respeto y valores sólidos. Victoria, me decía mi madre mientras me enseñaba a coser, en esta vida lo único que importa es la familia, y por la familia se da todo hasta la última gota de sangre. Cuando quedé embarazada de Beatriz a los 18 años, su padre desapareció como por arte de magia. Una noche estaba allí prometiendo que nos íbamos a casar y a la mañana siguiente se había ido. Sus padres me cerraron la puerta en la cara cuando fui a buscarlo, diciéndome que su hijo no iba a arruinar su futuro por una cualquiera. Fue entonces cuando mi madre me mostró de qué estaba hecha. Esa niña va a tener todo lo que nosotras no pudimos tener, me dijo, abrazándome y secándome las lágrimas. La criaremos juntas para que sea una mujer de bien. Mi madre vendió sus únicas 2 pulseras de oro, las únicas joyas que tenía para comprarme todo lo que necesitaba para el bebé. Cuando nació Beatriz fue como si hubiera nacido un ángel. Era el bebé más hermoso que había visto jamás, con sus ojos grandes y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mi madre y yo nos turnábamos para cuidarla mientras yo trabajaba. Empecé a limpiar casas a los 19 años, ganando apenas 20 euros al día, pero cada céntimo que ganaba era para ella. Recuerdo vívidamente el primer día que llevé a Beatriz al colegio. Caminamos porque no teníamos dinero para el autobús, pero ella llevaba su uniforme perfectamente planchado y sus zapatos brillantes.
Las otras madres llegaban en coches elegantes, vestidas con ropa cara, y yo me sentía pequeña, con mi vestido remendado y mis manos callosas. Pero cuando Beatriz me dio un beso en la mejilla y me dijo «Gracias, mamá, eres la mejor del mundo», supe que todo valía la pena. Los años pasaron y mi rutina siempre fue la misma. Levantarme a las 4 de la mañana, preparar el desayuno para Beatriz, llevarla al colegio, trabajar, limpiando 3 casas diferentes hasta las 6 de la tarde, recogerla, ayudarla con los deberes y acostarla con un cuento. Los fines de semana lavaba ropa para ganar dinero extra, todo para que ella pudiera tener una vida mejor que la mía. Mi madre falleció cuando Beatriz tenía 8 años, pero antes de irse me hizo una promesa que nunca olvidaré. Victoria, esa niña, es tu mayor tesoro. Dale educación, dale amor y ella cuidará de ti cuando seas mayor. La sangre de nuestra familia es buena. No te fallará. Esas palabras me dieron la fuerza para seguir adelante, incluso cuando los días eran tan duros que quería rendirme. Cuando Beatriz cumplió 15 años, trabajé días extra durante 6 meses para darle la fiesta que se merecía. Gasté 3.500 euros en esa celebración, dinero que había estado ahorrando para arreglar el tejado de casa que tenía goteras. Pero ver la expresión de su cara esa noche, verla brillar con su vestido dorado mientras bailaba, no tuvo precio. «Mamá, no sé cómo me das tanto cuando casi no tienes nada», me dijo esa noche mientras me abrazaba. «Cuando sea mayor te voy a devolver todo esto multiplicado por 1000». Durante el instituto, Beatriz fue una estudiante ejemplar. Tenía las mejores notas de su clase, participaba en las obras de teatro del colegio y todos los profesores me decían que tenía un futuro brillante por delante. Pero mantener esos estudios no era barato. Libros, uniformes, excursiones, todo costaba dinero que yo no tenía. Empecé a limpiar una cuarta casa los domingos, mi único día libre, solo para poder pagarlo todo. Cuando llegó el momento de matricularla en la universidad, el coste era de 1.500 euros al año. Yo solo ganaba 400 euros al mes limpiando casas. Hice las cuentas y era imposible, pero una madre hace lo imposible por sus hijos. Pedí un préstamo usando mi casa como garantía. Vendí el único anillo de compromiso que me había dado su padre antes de irse, e incluso vendí la máquina de coser de mi madre. Hija mía, le dije a Beatriz, el día que la llevé a matricularse, yo no pude ir a la universidad, pero tú vas a ser una profesional. Tendrás un título, trabajarás en una oficina con aire acondicionado y nunca tendrás que limpiar las casas de otras personas como tu madre. Ese día lloré de felicidad viendo a mi hija firmar los papeles de matrícula para su diplomatura en Administración de Empresas. Durante los 4 años de universidad seguí trabajando como loca para pagar todos sus gastos. Beatriz necesitaba dinero para libros, para proyectos, para salir con sus amigas, para ropa apropiada, para las presentaciones. Yo se lo daba todo, aunque eso significara que tenía que comer lentejas y arroz durante una semana entera para ahorrar dinero. Cuando se graduó fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hija subir al escenario con su birrete y toga, escuchar cómo pronunciaban su nombre y la ovación del público fue como si todos mis sacrificios hubieran valido la pena. Después de la ceremonia me abrazó llorando y me dijo: «Mamá, esto es tanto tuyo como mío. Nunca habría llegado hasta aquí sin ti. Te prometo que ahora que soy una profesional, nunca más tendrás que sufrir». Un año después, Beatriz conoció a Rodrigo en su trabajo. Al principio estaba tan feliz porque la veía tan contenta y enamorada. Rodrigo parecía un buen chico. Tenía un trabajo estable como encargado en una fábrica y trataba bien a mi hija. Cuando pidió oficialmente su mano, lloré de emoción pensando que Beatriz por fin tendría la familia estable que yo nunca pude darle. Pero organizar la boda fue otro enorme sacrificio financiero. Beatriz quería una celebración elegante como las de las revistas. El salón costaba 3.000 euros, el vestido 2.000, la música 800, las flores 600. En total gasté 10.000 euros en esa boda. Dinero que conseguí pidiendo otro préstamo y vendiendo las últimas joyas que me quedaban. Los primeros años de su matrimonio fueron hermosos. Beatriz y Rodrigo venían a visitarme todos los domingos.
cenábamos juntos y ella siempre me ayudaba con los gastos de la casa. Mamá, ahora que estoy trabajando, quiero cuidar de ti como tú cuidaste de mí, me decía mientras me daba dinero para la compra. Por fin sentía que mis sacrificios habían dado sus frutos, que tenía una hija agradecida que realmente me amaba. Pero todo cambió hace 3 años, cuando Rodrigo perdió su trabajo y empezaron a tener problemas económicos. Comenzaron a pedirme dinero constantemente y, como siempre, no podía decir que no. Primero fueron 1.000 euros para gastos mensuales, luego 2.500 para la entrada de un coche nuevo, después 3.000 para pagar deudas de tarjetas de crédito. Todo empezó a cambiar sutilmente después de que les presté esos 3.000 euros para sus deudas. Al principio fueron pequeños detalles que yo justificaba en mi mente, pensando que eran resultado del estrés por sus problemas financieros. Pero ahora, después de escuchar ese mensaje, entiendo que no era estrés. Era el comienzo de un plan calculado para sacarme de sus vidas. La primera señal fue cuando dejaron de venir los domingos. Mamá, estamos muy ocupados con el nuevo trabajo de Rodrigo, me decía Beatriz por teléfono. Ya sabes cómo es, necesitamos demostrar que somos responsables. Lo entendí, o al menos eso pensé. Después de todo, era natural que una pareja joven quisiera concentrarse en salir adelante, pero luego empezaron las excusas para no contestar mis llamadas. Llamaba por las mañanas y Beatriz decía: «Mamá, estoy en una reunión importante, te llamo luego». Llamaba por las tardes: «Ay, mamá, estoy en el supermercado haciendo la compra semanal». Por la noche: «Mamá, ya es muy tarde, estamos cenando, hablamos mañana». Ese mañana nunca llegaba y cuando finalmente hablábamos, la conversación apenas duraba 5 minutos. Luego vinieron los comentarios hirientes, disfrazados de preocupación. «Mamá, Rodrigo dice que ha notado que últimamente estás muy olvidadiza», me dijo un día durante una de nuestras escasas llamadas telefónicas. «¿Estás segura de que puedes vivir sola en esa casa tan grande? A tu edad cualquier cosa podría pasar». Me reí nerviosamente pensando que exageraban, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Una tarde decidí visitarlos sin avisar, llevándoles el postre de piña que tanto le gustaba a Rodrigo. Cuando toqué el timbre, escuché risas y voces dentro, pero tardaron casi 5 minutos en abrirme. «Ay, mamá, qué sorpresa», dijo Beatriz con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. «Justo estábamos organizando unos papeles del trabajo. Dentro estaba su prima Reme, la que trabajaba en el registro de la propiedad, con un montón de documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Cuando me vieron entrar, Reme recogió rápidamente todos los papeles y los metió en una carpeta. «Hola, tía Victoria», me saludó con esa sonrisa falsa que siempre había tenido. Solo estaba ayudando a Beatriz con unos papeles del seguro médico de Rodrigo. Pero alcancé a ver mi nombre en uno de esos documentos antes de que Reme lo escondiera. «¿Por qué necesitan papeles con mi nombre?», pregunté con genuina curiosidad. Beatriz y Reme intercambiaron una mirada que en ese momento no supe interpretar, pero que ahora entiendo perfectamente. Es solo para actualizar los beneficiarios del seguro. «Mamá», me dijo Beatriz, «ya sabes, por si nos pasa algo, tú eres nuestra única familia». Esa explicación me tranquilizó en su momento, pero después empecé a notar que cada vez que mencionaba el tema, Beatriz cambiaba rápidamente de conversación. «Mamá, ¿por qué no me cuentas del jardín?», decía. «Ay, mamá, ¿viste el nuevo programa que dan en la tele?». Fue entonces cuando empezaron los olvidos deliberados. Me invitaban a comer y cuando llegaba al restaurante no estaban. «Ay, mamá, se nos olvidó decirte que tuvimos que cancelar», decían después. Rodrigo tuvo una emergencia en el trabajo. Esto pasó 3 veces en 2 meses. La 4ª vez que ocurrió, me quedé sentada sola en ese restaurante durante 1 hora, sintiéndome como una tonta, mientras otras familias a mi alrededor disfrutaban de sus comidas juntas. También empezaron a excluirme de eventos familiares importantes. Me enteré por casualidad, hablando con mi vecina, la señora Charo, que habían hecho una barbacoa para celebrar el cumpleaños de Rodrigo. «Qué raro que no estuvieras allí, Victoria», me dijo la señora Charo. «Los vi comprando carne para como 20 personas en el supermercado. Cuando le pregunté a Beatriz por qué no me habían invitado, me dijo: «Ay, mamá, fue algo muy informal, no queríamos molestarte».
pero la gota que colmó el vaso fue cuando decidieron mudarse a mi casa temporalmente. Mamá, van a pintar nuestro piso y necesitamos quedarnos contigo como un mes, me dijo Beatriz. Además, así pasaremos más tiempo juntas. ¿No te parece perfecto? Estaba feliz de tenerlos cerca otra vez. Pensé que por fin recuperaríamos la cercanía que habíamos perdido. Sin embargo, desde el primer día que llegaron, las cosas se volvieron diferentes en mi propia casa. Rodrigo empezó a quejarse de todo, que mi televisor era muy viejo, que el internet era muy lento, que la ducha no tenía suficiente presión de agua. Tía, esta casa necesita muchas reparaciones, decía. A tu edad mantener una propiedad tan grande debe ser muy difícil. Beatriz empezó a reorganizar mis cosas sin preguntar. Mamá, estos platos están muy viejos, voy a reemplazarlos con unos nuevos, decía. Y esta ropa que tienes en el armario está tan pasada de moda, deberíamos donarla. Poco a poco mi casa dejó de sentirse como mi casa. Era como si yo fuera una invitada en mi propio hogar. Entonces empezaron las conversaciones en voz baja que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Los veía hablando en la cocina y cuando aparecía inmediatamente cambiaban el tema a algo trivial como el tiempo o las noticias. ¿De qué hablaban?, les preguntaba. De nada importante, mamá, respondía Beatriz. Solo de los gastos de la casa. Una noche escuché a Rodrigo hablando por teléfono en el patio. Sí, ya estamos viviendo aquí. No sospecha nada. Reme dice que puede tener todos los papeles listos en 2 semanas más. Cuando salí a preguntarle con quién hablaba, me dijo que era su jefe sobre un proyecto de trabajo. También empezaron a controlar sutilmente mis finanzas. Mamá, déjame ayudarte con las facturas de luz y agua, me decía Beatriz. Eres muy mayor para estar preocupándote por estas cosas. Al principio pensé que era un gesto amable, pero luego me di cuenta de que estaba revisando todos mis extractos bancarios. Mamá, ¿para qué necesitas tanto efectivo?, me preguntaba cuando veía que había retirado 200 euros para mis gastos personales. Lo más doloroso fue ver cómo hablaban de mí cuando creían que no estaba escuchando. Una tarde estaba podando las plantas del jardín cuando escuché a Rodrigo decirle a alguien por teléfono: «Mi suegra se está poniendo cada vez más difícil de manejar. Se está volviendo muy terca con la edad». Beatriz se reía de fondo y añadía: «Es verdad, últimamente olvida cosas y se pone muy difícil cuando intentamos ayudarla». Pero lo que realmente me abrió los ojos fue cuando empezaron a hacer comentarios sobre mi salud mental delante de otras personas. Mi amiga de muchos años, la señora Leticia, vino de visita y Beatriz le dijo: «Ay, Leticia, mi mamá ha estado tan confundida últimamente. Ayer quería salir a pasear a las 10 de la noche porque pensaba que era de mañana. Eso era una mentira completa. Yo nunca había hecho tal cosa». Pero vi cómo Leticia me miraba con lástima y preocupación. «Ay, Victoria, qué bueno que tienes a Beatriz para cuidarte», me dijo. En ese momento sentí una rabia profunda, pero también una inmensa tristeza al darme cuenta de que mi propia hija estaba creando una narrativa falsa sobre mi estado mental. Empezaron a llegar visitantes extraños a mi casa, médicos que supuestamente venían a revisarme la presión arterial, trabajadores sociales que querían evaluar mis condiciones de vida, e incluso un hombre que se presentó como especialista en cuidado geriátrico. Todos venían cuando Beatriz los programaba, pero nunca me preguntaban si yo quería esas visitas. Durante una de esas evaluaciones, escuché al médico hablando con Beatriz en el salón. «Señora, su madre parece estar físicamente bien, pero voy a anotar en el informe que muestra signos de confusión leve relacionada con la edad». Yo estaba escuchando desde la cocina completamente lúcida y consciente mientras este hombre escribía mentiras sobre mi estado mental. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día sentía más presión, más control sobre mi vida, más comentarios hirientes disfrazados de cuidado. «Mamá, ya no deberías conducir», me dijo Rodrigo un día. «A tu edad es demasiado peligroso. Mamá, es mejor que ya no vayas sola de compras», añadió Beatriz. «Podemos hacerlo por ti». Poco a poco me estaban quitando mi independencia, mi autonomía, mi dignidad. Y lo más doloroso era que lo hacían con una sonrisa en la cara, diciéndome que todo era por mi propio bien, que me querían tanto y solo querían cuidarme.
El momento que lo cambió todo para siempre llegó ese martes por la tarde, cuando mi mundo se desmoronó con un simple error tecnológico que reveló la verdad más cruel que había experimentado en mis 66 años. Ese día había sido particularmente difícil. Beatriz y Rodrigo habían salido temprano diciendo que iban a ocuparse de algunos asuntos de trabajo, pero yo sabía que algo andaba mal. Los había visto hablando en susurros toda la mañana y cuando les pregunté qué pasaba respondieron con esas sonrisas falsas que ya había aprendido a reconocer. «No es nada, mamá», decía Beatriz, «solo cosas aburridas del trabajo de Rodrigo». Me quedé sola en casa sintiendo esa presión en el pecho que había estado creciendo durante las últimas semanas. La casa que solía ser mi refugio ahora se sentía como una prisión. Todo había cambiado desde que habían venido a quedarse temporalmente. Mis rutinas, mis espacios, incluso mi forma de vivir, habían sido alterados para acomodar sus necesidades y sus planes secretos. Alrededor de las 3 de la tarde estaba preparándome una tila para calmar los nervios cuando escuché el sonido de notificación en mi teléfono. Era un mensaje de voz de Beatriz. Al principio pensé que me avisaba que llegarían tarde o tal vez me pedía que preparara algo especial para la cena. Qué ingenua fui al pensar que mi hija todavía me consideraba lo suficientemente importante como para contarme sus planes. Presioné el botón de reproducción sin imaginar que en los próximos 3 minutos toda mi vida se haría pedazos. Rodrigo ya no aguantó más tener a mi madre. En esta casa comenzó la voz de Beatriz con un tono de exasperación que nunca había usado conmigo en persona. Mi corazón se detuvo. Esas palabras dichas con tanto desprecio fueron como dagas afiladas atravesando mi alma. Esta no era la hija dulce que me abrazaba y me decía «Te quiero, mamá», cada vez que se iba. Es un estorbo total, Rodrigo. Se mete en todo lo que hacemos. Siempre preguntando, siempre ahí. Y encima ya estamos gastando muchísimo dinero en ella. He estado mirando residencias baratas. Encontré una en las afueras que solo cuesta 800 euros al mes. Con lo que ahorremos, por fin, podremos remodelar la cocina, que tanto queremos, e incluso comprar muebles nuevos para el salón. Cada palabra era como un golpe físico. Mi propia hija, la niña a la que había dedicado toda mi vida, estaba hablando de mí como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser descartado. Los 800 euros que costaría la residencia eran exactamente lo que yo les había estado dando cada mes para sus gastos personales, dinero que salía de mi pensión y mis pequeños ahorros. Pero el audio continuaba y lo que vino después me destruyó completamente. Además, ya he revisado todos los papeles de la casa. Está a su nombre, pero Reme ya me explicó cómo podemos transferirla a nuestro nombre sin que se dé cuenta. Van a ser unos 500 euros en sobornos y tasas, pero vale la pena. Mi prima ya tiene experiencia con este tipo de arreglos. En ese momento lo entendí todo. Las visitas casuales de Reme, con sus carpetas llenas de documentos, las conversaciones que se detenían cuando yo aparecía a los especialistas que habían venido a evaluar mi casa y mi estado mental. Todo había sido parte de un plan meticulosamente orquestado para declararme incompetente y robarme mi propiedad. Mi casa, la casa que había construido ladrillo a ladrillo, trabajando 12 horas al día durante 30 años, la casa donde había criado a Beatriz, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde lloré cuando se graduó de la universidad, donde soñé que algún día jugarían mis nietos. Esa casa, que valía aproximadamente 380.000 euros y representaba todos mis bienes, todo mi futuro, toda mi seguridad. Ya hablé con el director de la residencia San Francisco, continuó la voz de Beatriz con una frialdad que me heló hasta los huesos. Le expliqué la situación, le dije que mi madre tiene demencia en etapa temprana y que es peligroso que viva sola. Fue muy comprensivo, dice que ven casos como este todo el tiempo. Ya he firmado todos los papeles preliminares de admisión. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Mi propia hija había mentido a un extraño sobre mi estado mental. Había firmado papeles para internarme sin mi consentimiento y lo estaba haciendo con la misma facilidad con la que uno planea unas vacaciones. El plan es perfecto, cariño, continuó hablándole a Rodrigo. El martes que viene le vamos a decir que tiene una cita médica de rutina.
La llevaremos a la residencia, la ingresaremos y para cuando se dé cuenta de lo que pasó ya estará dentro y nosotros tendremos la tutela legal. Re me dice que con los informes médicos que conseguimos que dicen que tiene confusión mental, será muy fácil probar que no puede tomar decisiones por sí misma. Esos informes médicos falsos que habían fabricado con la ayuda de médicos corruptos, esas evaluaciones que yo había permitido pensando que eran para mi salud, todo había sido una farsa para construir un expediente que justificara quitarme mi libertad y mis derechos. Se escuchaba a Rodrigo de fondo riéndose y añadiendo comentarios que no pude entender claramente, pero su tono de aprobación era evidente. El hombre que yo había acogido en mi familia, al que había ayudado económicamente, al que había tratado como a un hijo, estaba participando activamente en el plan para destruir mi vida. Lo mejor de todo, continuó Beatriz con una risa que me partió el corazón, es que nunca sospechará nada. Ella piensa que somos los hijos perfectos que la adoramos. Todavía me dice gracias por cuidarme, cariño, cuando le llevo el desayuno a la cama. Si supiera que le doy ese desayuno para mantenerla tranquila mientras preparo su funeral en vida. En ese momento algo dentro de mí se rompió irreparablemente. No era solo la traición, no era solo el dolor de descubrir que mi hija me odiaba. Era la humillación de darme cuenta de que mientras yo la bendecía cada noche en mis oraciones, agradeciendo a Dios por darme una hija tan buena, ella estaba calculando cuántos días faltaban para poder deshacerse de mí. Con los 380.000 euros que vale la casa, podemos pagar todas nuestras deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche y nos sobrará incluso para irnos de vacaciones a Europa, como siempre hemos querido, continuó Beatriz. Y lo mejor es que no tendremos que seguir fingiendo que la queremos. No más domingos fingiendo que nos gusta su comida horrible. No más escuchar sus historias repetitivas de cuando era joven. Cada palabra era otra puñalada. Mi comida que preparaba con tanto amor cada domingo, esperando que vinieran a visitarme. Mis historias que contaba porque quería compartir los hermosos recuerdos de mi juventud con ellos y enseñarles sobre nuestra familia. Todo lo que yo pensaba que era amor y conexión para ellos era una molestia que tenían que soportar. En un mes, mamá estará en la residencia y nosotros seremos dueños de todo, terminó diciendo Beatriz. Por fin podremos vivir en paz sin esa vieja amargada controlándonos. Además, el seguro de vida que tiene está a nuestro nombre, así que si algo le pasa en la residencia, Dios me perdone por decir esto, no sería tan malo. Esas últimas palabras me helaron la sangre. No solo querían robarme mi casa y mi libertad, sino que habían calculado fríamente que mi muerte también les sería conveniente. Habían convertido a su propia madre en una inversión, esperando obtener ganancias, tanto de mi vida como de mi muerte. El mensaje terminó con risas y comentarios sobre qué restaurante elegir para cenar esa noche, como si acabaran de planear unas vacaciones en lugar de la destrucción total de la vida de la mujer que los había amado más que a nada en el mundo. Me quedé sentada en el suelo de mi cocina durante no sé cuánto tiempo con el teléfono todavía en la mano, reproduciendo el mensaje una y otra vez, esperando haber escuchado mal, esperando que fuera una pesadilla de la que iba a despertar. Pero cada vez que escuchaba la realidad se volvía más cruda, más dolorosa, más definitiva. Esa noche no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que caminar por mi casa, mirando cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo que había construido, pensando que algún día lo pasaría con amor a mi hija. Ahora sabía que todo iba a ser robado, vendido o tirado a la basura sin ningún respeto por los recuerdos que representaba. Pero mientras caminaba por mi casa en la oscuridad de esa madrugada, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza y el dolor empezaron a transformarse en algo que no había sentido en mucho tiempo, determinación pura y fría. Mi hija pensaba que yo era una vieja ingenua, fácil de manipular, pero había subestimado completamente a la mujer que la había criado. Al amanecer me levanté con una claridad mental que no había tenido en meses.
Me puse mi traje de chaqueta color carmesí más elegante, el que guardaba para ocasiones especiales. Tomé mi bolso con todos mis documentos importantes y salí de casa antes de que Beatriz y Rodrigo se despertaran. Tenía un plan y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Esa mañana me desperté exactamente a las 5, como si mi cuerpo supiera que era el día más importante de mi vida. Toda la noche había estado planeando cada movimiento, cada palabra, cada detalle de lo que iba a hacer. Ya no era la Victoria ingenua que había permitido que su propia hija la manipulara durante meses. Hoy iba a demostrarle a Beatriz que había subestimado completamente a la mujer que la había criado. Me puse mi traje de chaqueta color carmesí, el mismo que había usado en su graduación universitaria. Me maquillé con cuidado, me peiné elegantemente y me puse los pendientes de perlas que me había dejado mi madre. Quería verme como la mujer fuerte y digna que era, no como la víctima vulnerable que ellos pensaban que era. Antes de irme, escribí una nota y la dejé en la mesa de la cocina. Salí temprano para ocuparme de algunos asuntos personales. Volveremos por la tarde. Con cariño, mamá. No les di más detalles porque no los merecían. Durante meses habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora era mi turno de actuar sin darles explicaciones. Mi primera parada fue el banco. Llegué exactamente cuando abrían a las 8 de la mañana. «Buenos días, señora Lozano», dijo Inma, la directora que me conocía desde hacía 15 años. «¿En qué podemos ayudarla hoy?» «Inma, necesito revisar todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 6 meses y quiero cambiar todos mis beneficiarios», le dije con una firmeza que la sorprendió. «También necesito que me explique si alguien ha intentado acceder a información sobre mis cuentas sin mi autorización». Inma frunció el ceño mientras revisaba mi expediente en el ordenador. «Señora Lozano, aquí tengo registradas varias consultas sobre su cuenta realizadas por su hija Beatriz. Presentó una carta firmada por usted autorizándola a revisar sus extractos bancarios para ayudarla con sus finanzas». Mi sangre hirvió. «Inma, yo nunca firmé esa carta. ¿Puede mostrarme ese documento?» Cuando vi la supuesta autorización, inmediatamente reconocí que la firma había sido falsificada. Era similar a la mía, pero yo nunca había escrito mi nombre con esa inclinación. «Esto es una falsificación», le dije, mostrándole mi DNI para que pudiera comparar las firmas. «Mi hija ha estado accediendo fraudulentamente a mi información bancaria. Necesito que cancele inmediatamente cualquier autorización que tenga y ponga una alerta de seguridad en mi cuenta». Inma palideció al darse cuenta de la gravedad de la situación. «Señora Lozano, esto es muy grave. Vamos a cancelar todos los accesos no autorizados inmediatamente y le recomiendo que presente una denuncia por fraude». «Eso es exactamente lo que voy a hacer», respondí. «Pero primero necesito proteger mis activos. Quiero transferir todos mis fondos a una cuenta nueva que solo yo pueda manejar y quiero cambiar el beneficiario de mi seguro de vida». Durante la siguiente hora, Inma me ayudó a asegurar todas mis finanzas. Transferí mis 8.500 euros de ahorros a una cuenta completamente nueva. Cambié todas las contraseñas y nombré a una fundación benéfica para ancianos abandonados como beneficiaria de mi seguro de vida. Beatriz ya no iba a ver ni un céntimo de mi dinero. Mi segunda parada fue el registro de la propiedad donde trabajaba Reme, la cómplice prima de Beatriz. Llegué sin avisar con una pequeña grabadora escondida en mi bolso. «Buenos días», Reme, dije con una sonrisa dulce. «He venido a comprobar el estado de mi propiedad. Mi hija me dijo que habías estado ayudándola con unos papeles». Reme inmediatamente se puso nerviosa. «Ay, tía Victoria, ¿qué haces aquí? Beatriz no me dijo que vendrías». Sus manos temblaban mientras intentaba cerrar rápidamente unos documentos que tenía en su escritorio. «No te preocupes», Reme, dije, manteniendo mi tono casual. «Solo quiero entender mejor estos papeles del seguro que está haciendo mi hija. ¿Podrías explicarme exactamente qué documentos necesitan con mi nombre?» Reme empezó a sudar. «Bueno, tía, son solo actualizaciones rutinarias para el registro.
Su voz se quebró cuando se dio cuenta de que yo sabía más de lo que estaba dejando ver. Reme, dije, inclinándome hacia adelante, sé exactamente lo que tú y mi hija han estado planeando. Sé sobre los documentos falsos, sé sobre el plan para quitarme mi casa y sé que has estado ayudándola a falsificar papeles usando tu posición aquí. Le mostré mi teléfono con el audio que había grabado el día anterior. Tengo pruebas de todo. Reme se desplomó en su silla. Tía Victoria, yo no quería hacerlo, pero Beatriz me dijo que tú ya no podías cuidarte sola, que era por tu propio bien. Era por dinero. Reme, no finjas que era por mi propio bien, le dije con firmeza. Ahora tienes dos opciones, o me ayudas a revertir todo lo que has hecho, o voy directamente a tu jefe y le muestro las pruebas de que has estado falsificando documentos oficiales. Reme empezó a llorar. Por favor, tía, no puedo perder mi trabajo. Tengo 3 hijos que mantener. Entre lágrimas me explicó todo el proceso, cómo habían falsificado mi firma en varios documentos, cómo habían creado informes médicos falsos y cómo planeaban usar todo eso para declararme incompetente y transferir mi propiedad. Está bien, Reme, dije, después de que confesara todo. Vas a ayudarme a arreglar esto y luego vas a buscar otro trabajo. Pero si me ayudas ahora, no presentaré cargos penales contra ti. Durante las siguientes 2 horas, Reme me ayudó a invalidar todos los documentos fraudulentos que habían creado. También me dio copias de todo como prueba, incluyendo los informes médicos falsos y los documentos de transferencia de propiedad que habían preparado. Mi tercera parada fue con el abogado Esteban Palacios, el letrado más respetado de la ciudad. Don Esteban, dije, mostrándole todas las pruebas que había recopilado, necesito su ayuda para detener un fraude y proteger mis derechos. Don Esteban revisó todos los documentos con atención profesional. Señora Lozano, este es un caso muy grave de fraude familiar. Tenemos más que suficientes pruebas para presentar cargos penales. Pero dígame, ¿qué es exactamente lo que quiere lograr? Quiero justicia, abogado, respondí. Pero sobre todo, quiero que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Durante 66 años he sido demasiado buena, demasiado generosa, demasiado comprensiva. Es hora de que alguien me defienda, aunque tenga que hacerlo yo misma. El abogado sonrió con admiración. Señora Lozano, vamos a preparar una estrategia legal que proteja todos sus derechos y envíe un mensaje muy claro sobre las consecuencias de intentar estafar a una persona mayor. Durante las siguientes horas preparamos una demanda civil por fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación ilegal. También preparamos una denuncia penal contra Beatriz, Rodrigo y Reme. El abogado me explicó que tenía un caso sólido y que era muy probable que recuperara todos los daños causados. Al final de la tarde regresé a casa sintiéndome completamente diferente. Ya no era la víctima vulnerable que había salido esa mañana. Era una mujer que había tomado el control total de su vida y estaba lista para enfrentar las consecuencias de años de permitir que otros abusaran de su bondad. Cuando llegué, Beatriz y Rodrigo estaban en el salón viendo la televisión actuando como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá», dijo Beatriz con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. «¿Cómo te fueron tus diligencias?» «Muy bien, cariño», respondí con calma. Me ocupé de exactamente lo que necesitaba. Me senté en mi sillón favorito y los miré fijamente. «Por cierto, mañana van a venir unas personas a visitarnos. Espero que estén aquí para recibirlas». «¿Qué personas, mamá?», preguntó Rodrigo con curiosidad. «Ay, ya verán», les dije con una sonrisa misteriosa. «Son personas que van a ayudarnos a aclarar algunas cosas importantes sobre el futuro de nuestra familia». Esa noche cenamos en silencio. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar al día siguiente, pero ellos no tenían ni idea de la tormenta que se avecinaba. Por primera vez en meses dormí profundamente con la tranquilidad de que la justicia estaba en camino. Al día siguiente, exactamente a las 10 de la mañana, sonó el timbre. Yo abro, dije, levantándome rápidamente antes de que Beatriz o Rodrigo pudieran moverse. En la puerta estaban el abogado Esteban Palacios, 2 agentes de la Policía Nacional y un notario público. «Buenos días, señora Lozano», dijo el abogado. «Hemos venido a ejecutar las órdenes que discutimos ayer».
Beatriz y Rodrigo se levantaron del sofá con expresiones de completa confusión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Beatriz. «¿Quiénes son estas personas?». «Siéntense», les dije con una autoridad que nunca habían escuchado en mi voz. «Es hora de que conozcan la verdad». Don Esteban se aclaró la garganta y comenzó a hablar. «Señora Beatriz y señor Rodrigo, estoy aquí en representación de la señora Victoria para informarles que hemos descubierto pruebas irrefutables de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer apropiación ilegal en su contra». Los rostros de Beatriz y Rodrigo se volvieron completamente blancos. «¿De qué está hablando?», balbuceó Beatriz. «Nosotros nunca haríamos algo así». «Beatriz», dije sacando mi teléfono, «¿quieres que ponga para todos el mensaje de voz que me enviaste accidentalmente ayer?». En ese momento vi toda la sangre drenarse del rostro de mi hija. Sus ojos se llenaron de pánico puro al darse cuenta de que su plan perfecto había sido descubierto por su propia negligencia. El momento de la verdad había llegado y no había vuelta atrás. El silencio en mi salón era ensordecedor. Beatriz y Rodrigo estaban petrificados mirándome como si hubieran visto un fantasma. Durante todos estos meses habían creído que tenían el control total de la situación, que yo era una anciana indefensa a la que podían manipular a voluntad. Ahora se daban cuenta de que habían subestimado completamente a la mujer que los había criado. «Don Esteban», dije manteniendo mi voz firme y serena, «por favor, proceda con la presentación de las pruebas». El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Señora Beatriz y señor Rodrigo, tenemos en nuestro poder pruebas irrefutables de los delitos que han cometido contra la señora Victoria». Colocó los primeros documentos sobre la mesa de centro. «Empecemos con las falsificaciones». Le mostró a Beatriz el documento que había firmado en el banco, autorizándose a sí misma para acceder a mis cuentas. «Esta es su firma auténtica», dijo señalando mi DNI, «y esta es la firma falsificada que presentó en el banco». Las diferencias eran obvias cuando se veían lado a lado. Yo no sé de qué está hablando», balbuceó Beatriz, pero su voz temblaba tanto que era evidente que estaba mintiendo. «Mamá me pidió que la ayudara con sus cuentas, porque se le olvidaba pagar las facturas». «Beatriz», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió, «deja de mentir. Ya no hay escapatoria». Saqué mi teléfono y presioné el botón de reproducción. La voz de mi propia hija llenó la habitación. «Rodrigo, ya no aguanto más tener a mi madre en esta casa. Es un estorbo total. Se mete en todo lo que hacemos». Vi el rostro de Beatriz descomponerse por completo mientras escuchaba sus propias palabras. Rodrigo intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Ninguno de los dos se había dado cuenta de que el mensaje había sido enviado a mi teléfono por error. He estado mirando residencias baratas. Encontré una que solo cuesta 800 euros al mes. «Apaga eso», gritó Beatriz lanzándose hacia mi teléfono, pero uno de los agentes inmediatamente la detuvo. «Eso es privado. No tienes derecho a escuchar mis conversaciones». «Tranquila, cariño», le dije con una sonrisa fría. «Esto apenas está empezando. Siéntate y escucha todo lo que planeaste para tu madre». El audio continuó reproduciéndose. «Reme ya me explicó cómo podemos transferir la casa a nuestro nombre sin que se dé cuenta. Van a ser unos 500 euros en sobornos y tasas, pero vale la pena». Rodrigo se levantó bruscamente. «Esto es una trampa», dijo, señalando al abogado. «La están manipulando para que nos acuse de cosas que no hicimos». Don Esteban sonrió profesionalmente. «Señor Rodrigo, ni siquiera hemos llegado a la parte más interesante». Sacó otro documento de la carpeta. «Esta es la confesión completa y firmada de Remedios Rodríguez, prima de la señora Beatriz, que trabaja en el registro de la propiedad». Mis ojos se encontraron con los de Beatriz y vi cómo se daba cuenta de que Reme la había traicionado. «En esta confesión», continuó el abogado Reme, «detalla exactamente cómo ustedes la presionaron para falsificar documentos oficiales, cómo crearon informes médicos fraudulentos y cómo planeaban usar estos documentos para declararla mentalmente incompetente». «Reme es una mentirosa», gritó Beatriz desesperada. «Se inventó todo eso para salvar su propio pellejo».
¿Así, cariño?, pregunté, sacando mi pequeña grabadora, porque yo también tengo grabada la conversación completa que tuve con Reme ayer en su oficina. Presioné el botón de reproducción y la voz de Reme, confesando todo, entre lágrimas, llenó la habitación. Beatriz me dijo que tú ya no podías cuidarte sola. Me mostró cómo falsificar tu firma. Me prometió que me pagaría 2.000 euros una vez que tuviera la casa. Rodrigo se hundió en el sofá con las manos en la cabeza. Esto es una pesadilla, murmuró. Todo se salió de control. No, Rodrigo, dije con firmeza. Esto es justicia. Lo que fue una pesadilla fue vivir en mi propia casa, sintiéndome como una prisionera, escuchándolos hablar de mí, como si fuera un estorbo, viéndolos planear robarme todo por lo que trabajé en mi vida. Don Esteban continuó con la presentación de pruebas. También tenemos los informes médicos fraudulentos que ustedes encargaron. Mostró los documentos donde médicos corruptos habían escrito que yo tenía demencia senil y era incapaz de tomar decisiones por mí misma. La señora Victoria se sometió voluntariamente a una evaluación psicológica completa ayer realizada por el doctor Ramón Morales, especialista geriatra del Hospital General. Sacó el informe oficial. Los resultados muestran que la señora Victoria está en perfecto estado mental, con una claridad y capacidad de razonamiento superior al promedio para su edad. Esto prueba que todos los informes anteriores fueron fabricados. Beatriz comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de desesperación al ver su plan completamente desmoronarse. «Mamá, por favor», me suplicó, «solo queríamos cuidarte. Pensábamos que sería mejor para ti estar en un lugar donde te atendieran profesionalmente». «¿Cuidarme?», pregunté con una risa amarga. «Robándome mi casa, mintiendo sobre mi salud mental, planeando internarme contra mi voluntad». Me levanté y caminé hacia ella. «Cariño, en ese mensaje también dijiste que esperabas que muriera pronto para cobrar mi seguro de vida». «Yo nunca dije eso», gritó Beatriz. Reproduje esa parte específica del audio. «Además, el seguro de vida que tiene está a nuestro nombre, así que si algo le pasa en la residencia, Dios me perdone por decir esto, no sería tan malo». El silencio que siguió fue devastador. Incluso los agentes de policía intercambiaron miradas de disgusto al escuchar a una hija hablar de la muerte de su madre como una oportunidad financiera. «Pero hay más», dijo el abogado sacando otra carpeta. «También descubrimos que durante los últimos 6 meses la señorita Beatriz ha estado retirando dinero de las cuentas de su madre sin autorización, usando información obtenida fraudulentamente». Mostró los extractos bancarios donde se veían retiros que iban desde 500 hasta 1.500 euros, todos realizados por Beatriz. En total han robado 6.500 euros de las cuentas de la señora Victoria. «Ese dinero era para los gastos de la casa», protestó Rodrigo. «Estábamos pagando comida y servicios». «Eso es mentira», repliqué. «Yo seguía pagando todas las facturas de mi casa con mi pensión. Ese dinero que robaron era para sus caprichos personales. Los vi comprando ropa cara, yendo a restaurantes elegantes, mientras me decían que teníamos que ahorrar porque los tiempos estaban difíciles». El abogado continuó exponiendo cada detalle de su plan criminal. «También tenemos pruebas de que contactaron al director de la residencia San Francisco y pagaron una cuota de inscripción de 1.200 euros para asegurar una plaza para la señora Victoria, todo sin su conocimiento ni consentimiento». Mostró el recibo de pago y los documentos de admisión que habían firmado a mis espaldas. Planeaban llevarla este próximo martes, diciéndole que era una cita médica de rutina. «Era por tu propio bien, mamá», insistió Beatriz, desesperada. «Te estabas volviendo tan olvidadiza, a veces te confundías. Basta de mentiras», finalmente exploté, perdiendo la compostura que había mantenido durante toda la confrontación. «Nunca he estado confundida. Ustedes inventaron esas historias para justificar su plan. Todavía manejo mis propias finanzas, cocino mi propia comida, cuido mi propia casa e incluso los ayudaba económicamente cuando me lo pedían». Me dirigí directamente a Beatriz, mirándola a los ojos. «¿Sabes qué es lo que más me duele, cariño? No es que quisieras robarme mi casa, no es que planeabas internarme contra mi voluntad. Lo que más me duele es que durante todos estos meses
Mientras yo te abrazaba y te decía cuánto te quería, tú estabas calculando cuánto dinero ibas a ganar con mi muerte. Beatriz se derrumbó completamente y comenzó a llorar histéricamente. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Estábamos desesperados por dinero, teníamos tantas deudas, no sabíamos qué hacer. La desesperación no justifica la traición, le dije con firmeza. Si necesitaban dinero podrían haberme pedido honestamente. Toda mi vida les he dado todo lo que tengo, pero en lugar de confiar en mi amor, decidieron robarme y destruirme. El agente de policía se acercó con esposas en la mano. Señora Lozano, ¿desea proceder con las detenciones? Miré a mi hija que lloraba inconsolablemente y por un momento sentí una punzada de dolor maternal. Pero entonces recordé sus palabras en el audio, su frialdad al planear mi destrucción, su risa al hablar de mi muerte. Sí, agente, respondí con voz firme. Proceda con las detenciones. Ver a mi propia hija siendo esposada en mi salón fue una de las imágenes más dolorosas que había experimentado en mis 66 años de vida. Pero también fue el momento en que me di cuenta de que había recuperado mi dignidad y mi poder personal después de meses de sentirme como una víctima indefensa. «Mamá, por favor», me gritó Beatriz mientras el agente la conducía hacia la puerta. «No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Soy lo único que tienes en este mundo». Sus palabras resonaron en mi mente con una ironía amarga. Ella había sido quien decidió que yo no tenía lugar en su mundo. Rodrigo, por otro lado, me miró con un odio puro que me heló la sangre. «Esto no se queda así, vieja loca», susurró al pasar junto a mí. «Vas a pagar por arruinar nuestras vidas». Esas palabras no me asustaron, pero confirmaron que había tomado la decisión correcta al denunciarlos. Después de que se llevaran a Beatriz y Rodrigo, mi casa quedó en un silencio absoluto que no había experimentado en meses. Por primera vez, desde que habían venido a quedarse temporalmente, pude caminar por mi propia casa sin sentir que estaba siendo vigilada, juzgada o manipulada. Pero esa paz no duró mucho. Al día siguiente comenzó una campaña de terror que me mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar Beatriz y Rodrigo para vengarse de mí. El primer ataque llegó a través de las redes sociales. Beatriz había creado un perfil falso y había comenzado a publicar historias terribles sobre mí en grupos de la comunidad local en Facebook. Mi madre tiene demencia senil y nos acusó falsamente de robo, escribió. Está tan confundida que no reconoce a su propia familia. Por favor, si la ven sola en la calle, llámenme porque no debería estar sin supervisión. Las publicaciones incluían fotos mías tomadas sin mi conocimiento, donde aparecía distraída o cansada, que habían editado para que pareciera que tenía problemas de salud mental. Los comentarios de desconocidos fueron devastadores. «Pobre mujer, se ve muy confundida. Qué terrible que una madre acuse a sus propios hijos. Deberían buscarle ayuda profesional». La señora Charo, mi vecina de toda la vida, vino a mi casa preocupada después de ver esas publicaciones. «Victoria, cariño, ¿estás bien? Vi unas cosas muy feas en internet sobre ti y tu hija. Tuve que explicarle toda la situación, mostrarle las pruebas que tenía para que entendiera que todo era una campaña de difamación. Pero el acoso escaló rápidamente. Empezaron a llegar llamadas telefónicas a todas horas del día y de la noche. Voces desconocidas me insultaban, me amenazaban y me decían que era una madre antinatural que había destruido a su propia familia por dinero. «Eres una vieja miserable», me gritó una voz femenina a las 3 de la mañana. «Espero que mueras sola y abandonada». También empezaron a aparecer en mi casa personas que no conocía, supuestamente preocupadas por mi bienestar, falsos trabajadores sociales que decían haber recibido denuncias de que estaba en peligro, vendedores agresivos que insistían en venderme sistemas de seguridad, porque una anciana sola es muy vulnerable, e incluso personas que se presentaban como parientes lejanos que habían venido a verificar mi estado mental. Don Esteban me explicó que todo esto era parte de una estrategia legal desesperada. «Señora Lozano, están intentando crear evidencia de que realmente tiene problemas mentales para desacreditar su testimonio en el juicio.
Es una táctica común cuando los acusados no tienen defensas legales sólidas. Pero lo que más me dolió fue cuando empezaron a llegar cartas anónimas llenas de veneno y resentimiento. «Eres una madre fracasada», decía una de ellas. «Criaste a una hija que te odia tanto que preferiría verte muerta. Piensa en lo que hiciste mal». Otra carta fue aún más cruel. «Tus propios hijos te abandonaron porque eres insoportable. Nadie te va a extrañar cuando mueras». Las cartas atacaban no solo mi relación con Beatriz, sino todos los sacrificios que había hecho en mi vida. «Trabajaste como sirvienta toda tu vida. ¿Y para qué? Para que tu hija te desprecie. Fuiste una tonta que se dejó usar. Cada palabra estaba calculada para destrozar mi autoestima y hacerme dudar de las decisiones que había tomado». Una noche, mientras leía una de esas cartas particularmente viciosas, me derrumbé por completo. Me senté en el suelo de mi cocina, el mismo lugar donde había escuchado el audio que cambió mi vida, y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. ¿Qué hice mal?, me preguntaba una y otra vez. ¿Cómo pude criar a una hija que me odia tanto? Por primera vez, desde que comenzó esta batalla legal, consideré rendirme. Tal vez sería más fácil retirar todos los cargos, perdonar a Beatriz e intentar reconstruir nuestra relación. Tal vez realmente había reaccionado exageradamente. Tal vez ellos sí me querían a su manera y yo había malinterpretado sus intenciones. Pero justo cuando estaba a punto de llamar a don Esteban para pedirle que retirara la demanda, recordé algo que cambió completamente mi perspectiva. Me levanté del suelo y fui a mi habitación donde guardaba todos los recuerdos más preciados de mi vida en un pequeño baúl. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba, una carta que mi madre me había escrito poco antes de morir, cuando Beatriz tenía 8 años. «Mi querida Victoria», decía la carta con la letra temblorosa de mi madre enferma, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que estoy muy orgullosa de la mujer y madre que eres. Criaste a Beatriz con tanto amor y dedicación que estoy segura de que será una mujer de bien que te honrará toda la vida». Continué leyendo con lágrimas en los ojos. «Pero si alguna vez las cosas se ponen difíciles, si alguien intenta hacerte daño o aprovecharse de tu buen corazón, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia hija, pisotee tu dignidad. El amor verdadero nunca busca destruir, nunca busca robar, nunca busca humillar». Las últimas líneas de la carta me dieron la fuerza que necesitaba. «Victoria, mereces respeto, mereces amor genuino, mereces vivir tus últimos años en paz y dignidad. Si alguien no puede darte eso, entonces no merece tenerte en su vida sin importar cuánta sangre compartan». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mi madre tenía razón. El amor verdadero no destruye, no roba, no planea la muerte de un ser querido como una oportunidad financiera. Lo que Beatriz sentía por mí no era amor, era conveniencia económica disfrazada de afecto filial. Al día siguiente me desperté con una determinación renovada. Llamé a don Esteban y le dije: «Abogado, quiero que proceda con todos los cargos. No voy a retirar nada. Quiero que este caso llegue hasta el final». «Me alegra escuchar eso», señora Lozano respondió. «Porque tengo noticias importantes. Beatriz y Rodrigo están intentando llegar a un acuerdo extrajudicial. Quieren evitar un juicio público a toda costa». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté. «Están dispuestos a devolver todo el dinero que robaron pagar por daños y perjuicios y comprometerse a no contactarla nunca más si usted retira los cargos penales». Pensé en esa propuesta cuidadosamente. Por un lado, recuperaría mi dinero y me libraría de sus manipulaciones para siempre. Por otro lado, ellos no enfrentarían todas las consecuencias legales de sus acciones. «Abogado», finalmente dije, «acepto el acuerdo, pero con una condición adicional. Quiero que firmen una confesión completa de todo lo que hicieron, admitiendo públicamente que estoy mentalmente capacitada y que todas sus acusaciones sobre mi salud mental fueron falsas. Y quiero que esa confesión se publique en los mismos lugares donde me difamaron». «Eso es muy inteligente, señora Lozano», me dijo el abogado. «Eso limpiará completamente su reputación y evitará que continúen la campaña de difamación». Una semana después, Beatriz y Rodrigo firmaron el acuerdo.
Recuperé mis 6.500 euros más 15.000 euros adicionales por daños y perjuicios. Pero más importante que el dinero, recuperé mi tranquilidad y mi dignidad. La confesión pública fue devastadora para ellos, pero liberadora para mí. Nosotros, Beatriz Lozano y Rodrigo Mendoza, admitimos que acusamos falsamente a la señora Victoria de tener problemas mentales. Admitimos que planeamos robar su propiedad y que creamos documentos fraudulentos para declararla incompetente. La señora Victoria está en perfecto estado mental y nosotros inventamos esas historias para justificar nuestras acciones criminales. Ese día, exactamente un mes después de escuchar el audio que cambió mi vida, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible. Había derrotado a quienes intentaron destruirme y lo había hecho con inteligencia, dignidad y siempre apegándome a la ley. Pero mi historia no había terminado. Tenía una nueva vida por construir y sabía exactamente cómo quería vivirla. Con el acuerdo legal firmado y mi reputación completamente restaurada, llegó el momento de tomar las decisiones más importantes de mi nueva vida. Ya no era la Victoria ingenua que había permitido que su bondad fuera abusada durante décadas. Era una mujer de 66 años que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de soportar el abuso, sino de defenderse con inteligencia y dignidad. La primera acción que tomé fue cambiar completamente mi testamento. Convoqué a don Esteban a mi casa y le dicté mis nuevas voluntades finales. Abogado, quiero que todos mis bienes, incluyendo esta casa y todos mis ahorros, sean donados a la Fundación Esperanza Dorada, que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. ¿Está completamente segura de esta decisión, señora Lozano?, me preguntó el abogado. Es un patrimonio considerable, aproximadamente 250.000 euros, incluyendo la casa, sus ahorros y las compensaciones que recibió. Completamente segura, respondí con firmeza. Quiero que ese dinero ayude a personas que realmente lo necesitan, no a hijos ingratos que ven a sus padres como una inversión financiera. También estipulé que si Beatriz intentaba impugnar el testamento, automáticamente perdería cualquier derecho a recibir aunque fuera un céntimo. Mi segunda decisión fue mudarme. Ya no quería vivir en la casa donde había sido traicionada, donde había escuchado a mi propia hija planear mi destrucción. Abogado, quiero vender esta propiedad y comprar algo más pequeño, más acorde a mis necesidades actuales. En 3 semanas encontré el lugar perfecto, un hermoso apartamento en un complejo residencial para mayores activos, con jardines, áreas de recreación y una comunidad de personas de mi edad que valoraban la independencia y la dignidad. El apartamento me costó 155.000 euros y con los 225.000 que me quedaron de la venta, más las compensaciones legales, tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero mi venganza más satisfactoria fue completamente legal y absolutamente devastadora para Beatriz y Rodrigo. Resulta que durante mi investigación con el abogado descubrimos que habían mentido en sus declaraciones de impuestos durante los últimos 3 años. Habían declarado ingresos mucho menores a los reales para pagar menos impuestos, pero al mismo tiempo habían estado viviendo un estilo de vida que no correspondía con esos ingresos declarados. Señora Lozano, me dijo el abogado con una sonrisa, tengo información que podría interesar a la agencia tributaria. Me mostró pruebas de que Rodrigo había estado haciendo trabajos extras sin declarar y que Beatriz había estado vendiendo productos por Internet sin declarar esos ingresos. Abogado, como ciudadana responsable, creo que es mi deber denunciar cualquier evasión fiscal de la que tenga conocimiento, le dije con una sonrisa que me llegaba a los ojos. Después de todo, todos debemos contribuir justamente al sostenimiento del país. Una semana después, la agencia tributaria inició una auditoría completa de Rodrigo y Beatriz. Descubrieron que debían 22.000 euros en impuestos atrasados, más multas e intereses, que llevaron la deuda total a 35.000 euros. Pero como no tenían ese dinero disponible, tuvieron que vender su coche, empeñar sus joyas y pedir préstamos a intereses altísimos para evitar ir a la cárcel por evasión fiscal. Mi tercera venganza fue profesional.
Durante la investigación también descubrimos que Reme, la prima que trabajaba en el registro de la propiedad, no había sido la única funcionaria pública involucrada en el fraude. Había toda una red de corrupción que facilitaba este tipo de robos contra ancianos. Con la ayuda de don Esteban, entregamos toda la información a las autoridades correspondientes. La investigación resultó en el despido de 6 empleados públicos, incluyendo a Reme, y el descubrimiento de al menos 12 casos similares al mío, donde habían robado propiedades a ancianos usando documentos falsos. Cuando el escándalo se hizo público en los periódicos locales, Beatriz y Rodrigo se convirtieron en el ejemplo perfecto de hijos antinaturales que abusan de sus padres ancianos. Sus nombres y fotografías aparecieron en primera plana con titulares como «Traición familiar que conmocionó a la ciudad» e «Hijos planeaban robar casa de madre de 66 años». Pero mi venganza más inteligente fue social. Resulta que Beatriz trabajaba en una empresa prestigiosa donde la reputación personal era esencial para el crecimiento profesional. Cuando su jefe se enteró del escándalo a través de los periódicos, la llamó a su oficina para una conversación muy incómoda. «No podemos tener empleadas involucradas en escándalos de fraude familiar», le dijo. «Nuestra empresa tiene una reputación que proteger». Aunque no la despidió, inmediatamente la degradó a un puesto menos importante y le dejó muy claro que no tendría oportunidades de ascenso en el futuro cercano. Rodrigo también enfrentó consecuencias en su trabajo. Su supervisor, al enterarse de que había participado en un plan para estafar a su suegra, le dijo: «Si eres capaz de robarle a tu propia familia, ¿cómo sabemos que no nos robarás a nosotros?». Perdió todas las oportunidades de conseguir el ascenso que tanto esperaba. Pero lo que más me satisfizo fue ver cómo sus propios amigos y familiares los rechazaban. La hermana de Rodrigo se negó a hablarle después de enterarse de lo que habían planeado hacerme. «¿Cómo pudiste participar en algo tan cruel contra una anciana que solo te trató con amor?», le gritó durante una confrontación familiar que fue presenciada por varios vecinos. Las amigas de Beatriz también la fueron abandonando gradualmente. Las madres de su círculo social no querían asociarse con alguien que había traicionado tan cruelmente a su propia madre. Si es capaz de hacerle eso a la mujer que la parió, ¿de qué no será capaz con nosotras?, comentaban entre ellas. Incluso en el supermercado y la farmacia, donde los habían conocido durante años, la gente señalaba y susurraba a sus espaldas. Se habían convertido en un ejemplo público de lo que no se debe hacer a los padres ancianos. Durante todo este proceso nunca actué con odio o sed de venganza. Cada acción que tomé fue legal, ética y justificada. No mentí sobre ellos, no inventé acusaciones falsas, no los amenacé ni los lastimé físicamente. Simplemente permití que las consecuencias naturales de sus propias acciones siguieran su curso. 6 meses después del día en que escuché ese fatídico audio, me encontré con Beatriz en el centro comercial. Se veía demacrada, cansada y mucho mayor que sus 35 años. Cuando me vio, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «por favor, perdóname. Entiendo que estés enfadada, pero ya pagamos el precio. Lo perdimos todo. Nuestro crédito está arruinado». Rodrigo perdió su ascenso. Yo tuve que aceptar un trabajo con menor salario. ¿No crees que ya es suficiente castigo? La miré directamente a los ojos, sin odio, pero sin debilidad. «Beatriz, yo no te castigué. Las consecuencias de tus acciones te castigaron. Tú decidiste planear mi destrucción, yo solo decidí defenderme. Pero somos familia», suplicó. «La sangre es sangre, mamá. No puedes abandonar a tu única hija. La sangre no te da derecho a maltratar, robar o planear la muerte de alguien», respondí con calma. «Durante 35 años fui tu madre incondicional. Durante 3 meses fuiste mi verdugo calculadora. No puedes pedirme que olvide eso solo porque ahora enfrentas las consecuencias. ¿Entonces no vas a perdonarme?», preguntó llorando. «Ya te perdoné, Beatriz», le dije honestamente. Perdonarte era necesario para mi propia paz mental. Pero perdonar no significa olvidar y no significa permitir que me lastimes de nuevo. Perdonar no significa fingir que no pasó nada. Perdonar no significa darte otra oportunidad de destruir mi vida.
La dejé llorando en ese centro comercial y caminé hacia mi nuevo apartamento, donde me esperaba mi nueva vida. Una vida donde ya no era víctima de nadie, donde ya no tenía que fingir que el abuso era amor, donde ya no tenía que sacrificar mi dignidad para mantener relaciones tóxicas. Por primera vez en décadas era completamente libre. Un año después de ese encuentro en el centro comercial, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé posible. A mis 67 años, me desperté esa mañana de primavera en mi hermoso apartamento, con el sol filtrándose a través de las cortinas blancas que había elegido yo misma sin que nadie me dijera que eran demasiado caras o innecesarias. Preparé mi café en la pequeña cocina perfecta para mis necesidades y me senté en mi balcón a contemplar los jardines del complejo residencial. A lo lejos podía ver a otros residentes haciendo sus ejercicios matutinos, cuidando plantas o simplemente disfrutando de la tranquilidad. Todos éramos personas mayores que habíamos decidido vivir nuestros últimos años con dignidad e independencia. «Buenos días, Victoria», me saludó mi vecina en Kearney, una mujer de 72 años que se había convertido en mi mejor amiga. «¿Lista para nuestra clase de baile hoy?» Sonreí recordando cómo había empezado a tomar clases de baile a los 67 años, algo que nunca pensé que haría. Más que lista en Kearney. Estos viejos huesos todavía tienen mucho que dar. Durante este año había descubierto una versión de mí misma que había estado dormida durante décadas. Sin la presión constante de complacer a Beatriz, sin el estrés de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, había florecido como una flor que finalmente recibía luz solar. Me había inscrito en clases de pintura y descubrí que tenía un talento natural para los paisajes. Mis cuadros ahora decoraban las paredes de mi apartamento y había vendido algunos en la feria de arte local. Señora Lozano, me había dicho la organizadora de la feria, sus pinturas transmiten una paz y una sabiduría que tocan el corazón de la gente. También me había unido al grupo de voluntarias de la Fundación Esperanza Dorada, la misma organización que sería beneficiaria de mi herencia. Trabajaba 3 días a la semana ayudando a otros ancianos que habían sido abandonados o maltratados por sus familias. Victoria, me había dicho la señora Carmen, una mujer de 81 años que había llegado a la fundación después de que sus hijos la desalojaran de su casa, tú entiendes nuestro dolor porque lo viviste en carne propia. En la fundación me había convertido en una especie de consejera no oficial. Personas que llegaban rotas y sin esperanza encontraban en mi historia un ejemplo de que era posible recuperarse, de que era posible reconstruir una vida digna después de la más profunda traición familiar. Señora Victoria, me había dicho don Roberto, un hombre de 75 años cuyos hijos habían vaciado sus cuentas bancarias. ¿Cómo logró perdonar y seguir adelante? Le había respondido don Roberto, perdonar no significa olvidar ni permitir que nos lastimen de nuevo. Perdonar significa liberar nuestro corazón del veneno del rencor para poder vivir en paz. Pero vivir en paz también significa alejarnos de quienes nos lastiman, aunque compartan nuestra sangre. Mi trabajo en la fundación me había dado un propósito que nunca pensé que tendría a esta edad. Habíamos logrado ayudar a 47 ancianos a recuperar dinero robado por sus familias. 23 habían logrado revertir documentos fraudulentos que los declaraban incompetentes y 15 habían encontrado nuevos hogares seguros después de ser desalojados por sus propios hijos. Pero lo más importante que había descubierto era mi propio valor personal. Durante 66 años había medido mi valor por cuánto podía dar a otros, cuánto podía sacrificar, cuánto dolor podía soportar en silencio. Ahora entendía que mi valor como persona no dependía de ser útil a otros, sino de ser fiel a mí misma y respetar mis propios límites. En cuanto a Beatriz y Rodrigo, ocasionalmente recibía noticias de ellos a través de conocidos mutuos. Habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño y más económico. Rodrigo definitivamente había perdido sus oportunidades de ascenso y ahora trabajaba en un empleo con menor salario. Beatriz había tenido que aceptar un trabajo adicional de medio tiempo para poder pagar todas sus deudas. Pero lo que más me contaban era que su matrimonio estaba en crisis. Cuando ya no tenían la casa de la suegra como plan de respaldo, habían comenzado a culparse mutuamente del fracaso de su plan.
La señora Charo, mi antigua vecina, me había contado que se la pasaban peleando constantemente sobre quién había tenido la culpa de que todo fuera descubierto. Curiosamente, esto no me daba una satisfacción vengativa, sino una profunda tristeza por las decisiones que habían tomado. Habían destruido no solo su relación conmigo, sino también su propia relación entre ellos. La avaricia había sido un veneno que había contaminado todo lo que tocaba. Hace 6 meses había recibido una carta de Beatriz. No la había abierto inmediatamente. Me había tomado 3 días decidir si quería leer lo que tenía que decirme. Finalmente la había abierto en presencia de Encarni, mi vecina, para tener apoyo emocional. Querida mamá, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que te hice. He estado yendo a terapia y ahora entiendo que mis acciones fueron imperdonables. La carta continuaba, no escribo para pedirte perdón ni para volver a estar en tu vida. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que te causé. La terapeuta me ayudó a comprender que mis acciones no nacieron de la desesperación financiera, sino de una mentalidad egoísta que había desarrollado con los años. Me acostumbré tanto a recibir tu ayuda incondicional que dejé de verte como una persona con derechos y sentimientos y comencé a verte como un recurso que podía explotar. Ahora entiendo que merecías respeto, afecto genuino y cuidados en tu vejez. En cambio, te di manipulación, mentiras y traición. He perdido a la mejor madre del mundo por mi propia avaricia y estupidez. La carta terminaba con una frase que me hizo llorar. No espero tu perdón, mamá, porque sé que no lo merezco. Solo espero que seas feliz y que encuentres la paz que siempre mereciste. Con amor y arrepentimiento eterno, Beatriz. Esa carta me había tomado semanas procesarla emocionalmente. Por un lado, estaba feliz de saber que Beatriz finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Por otro lado, ya era demasiado tarde para reconstruir nuestra relación. Algunas heridas, aunque puedan sanar, dejan cicatrices demasiado profundas como para permitir que las cosas vuelvan a ser como antes. Había respondido con una carta breve pero honesta: Beatriz, acepto tus disculpas y me alegra saber que estás buscando ayuda profesional. Te perdono porque guardar rencor me haría daño a mí, pero perdonar no significa olvidar y no significa que pueda volver a confiar en ti. Te deseo lo mejor en tu vida, pero mi vida ahora está en paz sin ti. Con cariño, pero sin camino de regreso, tu madre. En las noches tranquilas de mi nuevo hogar, a menudo reflexionaba sobre las lecciones que esta experiencia me había enseñado. La más importante era que el amor verdadero nunca busca destruir ni apropiarse del ser amado. El amor verdadero respeta, protege y busca el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. También había aprendido que poner límites no es crueldad, sino supervivencia emocional. Durante décadas había confundido el sacrificio extremo con el amor maternal cuando, en realidad, había estado enseñándole a Beatriz que podía maltratarme sin consecuencias. A veces les había dicho a las mujeres del grupo de apoyo de la Fundación: la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no es dinero ni propiedades, sino el ejemplo de que todas las personas, incluyendo sus madres, merecen respeto y dignidad. Esa mañana de primavera, mientras terminaba mi café en el balcón, recibí una llamada de don Esteban. Señora Lozano, tengo noticias que podrían interesarle. Me acaban de contactar porque han surgido 3 casos más similares al suyo. Las familias afectadas quieren que comparta su experiencia sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones. Por supuesto, abogado, respondí sin dudarlo. Si mi historia puede ayudar a otras personas a defenderse, estoy completamente dispuesta a compartirla. Esa tarde, mientras pintaba un paisaje montañoso en mi caballete, reflexioné sobre el increíble viaje que había recorrido durante los últimos 18 meses. Había comenzado como una víctima silenciosa y me había convertido en una sobreviviente empoderada que ahora ayudaba a otros a encontrar su propia fuerza. Sonó mi teléfono interrumpiendo mis pensamientos. Era Encarni invitándome a cenar al nuevo restaurante del centro. Victoria, vamos a celebrar la vida, me dijo con su entusiasmo contagioso.
Mientras me preparaba para salir, me miré en el espejo y vi a una mujer completamente diferente de la que había sido hace 1 año y medio. Mis ojos brillaban con una confianza que nunca antes había tenido. Mi postura era erguida y orgullosa, y mi sonrisa era genuina y libre de cargas emocionales. Victoria, me dije a mí misma en el espejo a los 67 años, finalmente aprendiste que tu vida te pertenece solo a ti y que mereces vivirla con dignidad, alegría y paz. Esa noche cenando con mi nueva familia elegida en lugar de mi tóxica familia biológica, brindamos por los nuevos comienzos, por la sabiduría que viene con la edad y por el coraje de defender lo que es correcto sin importar las consecuencias. Y mientras levantaba mi copa de vino, pensé en todas las mujeres que en ese momento estaban sufriendo el maltrato de sus propias familias, creyendo que no tenían opciones, que tenían que soportar el abuso por el amor familiar. Si mi historia pudiera llegar, aunque fuera a una sola de esas mujeres, y darle el coraje de defenderse, entonces todo lo que había pasado habría valido la pena. Porque a veces la mayor herencia que podemos recibir no es dinero ni propiedades, sino el coraje de ser fieles a nosotras mismas y el conocimiento de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia, la verdad sobre la falsa paz y el amor propio sobre el sacrificio destructivo. Y nunca, nunca es demasiado tarde para ser libres.